Me da mucho gusto estar en un ambiente de los que a mí me gusta estar, con y rodeado en el sentido de bendición para mí, de estar con ellos, que son varones jóvenes de nuestra iglesia, que están guiando un matrimonio ya y en algunos casos un hogar, puesto que ya hay fruto, y también respaldando la obra del Señor y estar con una parte de esos varones de nuestra iglesia. No me refiero solo a los que pueden asistir ¿qué día es? Los días jueves, ¿verdad? Con los cuales hemos estado en varias ocasiones, varios pastores, incluyendo al pastor Efra y un servidor de vez en cuando. Es un ambiente tan bonito estar con ellos, ver la camaradería cristiana que practican. Y ahora el estar grabando estos estudios prácticos, estos temas necesarios, vaya una felicitación de mi parte de todo corazón a Osvaldo y a los que están cerca de él y a los pastores jóvenes que lo apoyan, porque realmente tocar puntos del carácter varonil de alguien que sirve a Dios es un tiempo bien aprovechado. Están tocando ahora los rasgos de la personalidad del Señor Jesucristo, como su misericordia, su amor sacrificial y cosas que son ejemplo para todos los varones. Y aquí va una recomendación y como va a quedar grabado, van a tener que oírlo. Tal vez ya lo hicieron y si ya lo hicieron hay que volver a hacerlo, pero una cosa muy bonita es tomar varones fieles de la Biblia, que nunca nos debería cansar eso, hermanos líderes, hermanos fieles de la congregación de los varones. No importa si fuera por lapsos de vez en cuando, una vez al año o una vez bianualmente, tomar vidas de varones, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Moisés, Abraham, David, enfocando los puntos positivos y, por qué no, los puntos negativos con los cuales se enfrentaron, fracasos que tuvieron y cómo se cumplió en ellos que el fracaso del hombre es la gran oportunidad de Dios para poder bendecir una vida, restaurar una vida, etc. Y sale esto de mi corazón porque uno de los varones de la Biblia, que desde hace muchos, pero muchos años yo he tratado de imitarlo en algunas características. Es muy difícil entrarle a ciertos varones. No te pongas con Abraham porque qué bárbaro. No te pongas delante de Job, mejor déjalo para el último, porque realmente es un desafío tremendo tratar de imitar a Job, tratar de imitar a Daniel. Y también lo es para tratar de imitar, es difícil, a Moisés. Este hombre que se aventó, si mal no recuerdo, 120 años. 120 años de fidelidad. La Biblia lo presenta como manso, y estoy de acuerdo, claro está. Dice que era el hombre más manso sobre la faz de la tierra en el tiempo de su estadía de Moisés aquí en la tierra. Sin embargo, yo le veo también el perfil de fidelidad. Desde que el Señor lo encontró, desde que el Señor lo convirtió, desde que el Señor lo llamó desde la zarza, como diciéndole, tú no tienes una belleza propia, tú tienes dificultad para hablar, tú vienes huyendo, tú vienes dejaron de reconocerte como un líder. Así que lo que voy a hacer contigo lo voy a hacer por pura misericordia y por pura gracia. Y desde allí Moisés comenzó a ser fiel, que es otro de los términos que me gusta darle a Moisés, fiel. Y por eso a esta breve introducción, si algún día
se decide en un ciclo que estudiemos con los varones, entre varios pastores podemos darlo, y varones también. Hay varones de la Unión Josué que son buenos para presentar un estudio, y sería bonito un día escogernos, ¿por qué no? Aunque parezca muy largo, unos 20 varones de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, porque se escarba de sus vidas, se extrae el reto de imitarlos, el cual es difícil, lo cual es difícil, pero no es imposible. Si algún día lo hacen, yo quisiera por lo menos 1 o 2 de esos temas y de compartirlo. Ojalá que lo podamos animar. Bueno, hay mucho de qué estudiar en la Biblia, pero esto sería bonito. Y estas ABC que empecé a anotar aquí, le puse la última escalada de un varón fiel. Quiero dejarlo como especie de introducción por si algún día le sigo. La última escalada de un varón fiel. Y quiero tocar brevemente Deuteronomio capítulo 32. Los que estén en la sala de una casa escuchando esta grabación, dense unos segundos para traer su Biblia y buscar Deuteronomio 32. Voy a estar leyendo en el versículo 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes. Qué mandamiento tan extraño. Sube y muere. Como si fuera tan fácil para un mortal como Moisés decir: mañana voy a subir y morir. Y el dador de la vida, el conservador de la vida, el administrador de la vida, que es Dios, le da una orden: que suba y muera. Llegó su tiempo. Qué estricto es el Señor hasta con la muerte. Déjame leerlo otra vez. Sube y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Siempre me ha impresionado estas cosas raras, entre comillas, porque no soy nadie para criticar las decisiones de Dios. Pero siempre me ha intrigado el ver que algunas cosas que Moisés hizo con celo a favor de Dios, Dios las reprendió. ¿Recuerdan cuando los que están leyendo en sus hogares esta porción, recuerdan ustedes cuando Moisés golpeó la peña? La primera vez fue por orden de Dios para que brotara agua. Pero la segunda vez le dijo Dios: habla a la peña. No, la orden esa vez no fue golpearla, sino fue hablarle. Y Moisés estaba tan enojado contra el pueblo criticón contra Dios, que estaban otra vez criticándole por falta de agua, que enojado no habló a la peña, sino que la golpeó de nuevo. Y ustedes que están aquí escuchándome,
saben este cuadro bíblico, pero lo quiero explicar para los que están detrás de esta cámara, para los que están en casa y que no les ha tocado estudiar esa parte. Realmente Moisés le echó a perder a Dios una ilustración bíblica que Dios había planeado, que primero golpeara la peña. Esto nos habla de la muerte de Cristo. Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua de vida, saludable para ti, dice el canto. Entonces, cuando Moisés la primera vez golpeó la peña, fue símbolo de la herida de Cristo para sangrar y llevar nuestros pecados a la limpieza de corazón. Y después, cuando volvieron a pedir agua, Dios le dijo, habla a la peña, eso es la oración. Pero Moisés volvió a golpear la peña, esto era como repetir el sacrificio de Cristo. Y eso fue lo que castigó Dios. Pero realmente Moisés, yo me quedo con un dejo de queja que no es válida, pero así me pasa a mí, que por qué Dios lo trata de esa forma cuando él estaba celoso a favor de Dios contra esos rebeldes. Pero cuando Dios da un mandamiento, eso sí lo he aprendido, cuando Dios da un mandamiento no nos queda más remedio, hermanos, que obedecerlo, porque viene de Dios y Él sabe a quién lo da, por qué lo da, cuándo lo da, cómo lo da, con qué propósitos lo da. Y así, en este caso de Moisés, pero él no dejó de manifestar su fidelidad. Llega el momento, sin embargo, que él tiene que entregar su vida y tiene que morir. Vamos a cambiar al capítulo 34 y versículo 5 de Deuteronomio 34, versículo 5. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme, aquí tengo un resplandor muy fuerte, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle. Todos los que están en casa, contésteme esta pregunta. ¿Quién enterró a Moisés? ¿Qué sepulturero tuvo Moisés? Dios lo enterró en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron. Oigan bien, hermanos varones que están en casa, en algún lugar, en algún tiempo, a lo mejor en diciembre, oyendo esto después de meses de haberlo dado aquí, o tal vez el mes que entra, julio, o tal vez el domingo siguiente, no lo sé. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron. Eso me habla de una visión potente. Y aquí está hablando de sus ojos físicos. No podemos cambiarlo, pero es un símbolo de la visión que tuvo Moisés. Cuando Moisés decidió servir al Señor, lo entregó todo. Salió prácticamente sin nada de Egipto, más que la cultura egipcia que llevaba porque fue entrenado en la sabiduría de los egipcios, cosa que Dios usó para su trabajo de dirigir a casi 2 millones de personas durante 40 años. ¡Qué tremendo! Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Qué interesante, ahí están 2 sermones, uno para cada uno de los líderes, de los varones. Primero, su visión.
sus ojos nunca se oscurecieron. Quiera el Señor que nuestra vista espiritual nunca se oscurezca. Aquí tengo el gozo de estar frente a varios líderes de la iglesia, líderes como pastores y líderes en ministerios, jóvenes varones que sirven al Señor. Estoy delante del pastor Luis, estoy delante del pastor Efra, estoy delante del pastor, del encargado de AMA, de David Pineda, estoy enfrente de otro pastor auxiliar, que es nuestro hermano Jera, y siempre los veo activos en la obra del Señor, siempre los veo trabajando, saturándose, y a uno que otro de ellos, especialmente en el caso de los pastores, ando advirtiéndoles, bájale un poquito. Lo que no les he dicho es para que tu visión, como la de Moisés, tarde más años. Dice que sus ojos nunca se oscurecieron. Y yo amorosamente exhorto a mis hermanos aquí enfrente, cuida tus ojos espirituales, cuida tu visión delante de Dios, que nunca se oscurezcan, que nunca se empañen, que nunca pierdan la profundidad de la visión. Moisés no perdió su visión y no perdió su vigor. Ahí nos habla de fuerza. El vigor es fortaleza. Hoy en otra grabación estaba yo explicando la parte que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen, creo que es al revés. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que así sea en la vida de mis hermanos que tengo aquí al frente y que así sea en la vida de cada líder en la iglesia que me está escuchando. Y luego dice, para terminar, dice el versículo 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel. ¿Así dice? Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. ¿Qué medalla de oro le entregó Dios a Moisés ahí, hermanos? Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo. ¿Qué dice? A la vista de todo Israel. Qué galardón tan grande, hermanos. Por eso recomiendo el estudio a fondo de la vida de esta persona. La fidelidad es permanencia. La fidelidad, hermanos que están en casa, es celo. La fidelidad es dedicación. Uno no nace siendo fiel, aprende a ser fiel. Y lo aprende en dos maneras, por ejemplo y por precepto. Por ejemplo, cuando estudian de Cristo, como están estudiando los varones en estos tiempos,
Se está aprendiendo por ejemplo, estamos siguiendo a Cristo y aprendiendo de Moisés un poquito en esta tarde. Por precepto, por mandamiento quiere decir, porque Dios nos manda, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo he intentado ser fiel y me uno a ustedes que lo están intentando también. Y ustedes saben que no es fácil ser fiel. Ser fiel es permanecer, venga lo que venga, pase lo que pase. Haya fracasos o haya victorias, haya más fracasos que victorias, porque el fracaso es el fallo de un intento. Pero Dios quiere que por ejemplo o por precepto seamos fieles al Señor. Y compartí estos pedacitos solamente de Moisés, porque Moisés tuvo privilegios muy grandes que solo Dios da a ciertos hombres de la Biblia, pero nosotros tenemos derecho de pelear por esas bendiciones que los siguieron a ellos. Por eso no recuerdo cuál es el libro donde dice, e imitad su fe. Hebreos, cuando habla de los pastores y que dice, sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eso sí podemos hacer. Y podemos imitar la fidelidad de Moisés y podemos imitar las bendiciones que tuvo Moisés y pelearlas, porque están a la disposición. Todo lo que tenemos que hacer, casi nada, es intentar ser fieles. Me amonesto a mí mismo esta tarde, me comprometo a mí mismo y con ustedes en lo que me falte de ministerio todavía en mi vida, intentar ser fiel al Señor, y les animo a seguir siendo fieles, porque la iglesia necesita de líderes fuertes como ustedes. Que este trocito que hemos leído nos inspire un poco y nos anime, especialmente a la varonada de nuestra iglesia. Que Dios les bendiga.